Bueno, pues vamos a hablar un poquito de por qué el Fútbol Club Barcelona no acaba de carburar, no acaba de arrancar. Y es que están cargando mucho contra Xavi Hernández, que obviamente tiene su parte de culpa. Yo no vengo aquí a quitársela, ni mucho menos, pero tampoco creo que sea el 100% culpable de todo. De hecho, bueno, ya llevan unos cuantos entrenadores que no funcionan y cuando algo no funciona y después, por ejemplo, como en el caso de Ernesto Valverde, que en el Barcelona se lo fundaron y va ahora al Athletic Club de Bilbao y pues lo hace espectacularmente bien, está haciendo un trabajo excelente. Pues, oye, a lo mejor resulta que Valverde no era tan mal entrenador y míralo lo que está consiguiendo. O con el mismo Ronald Koeman, que también se lo fundaron, el propio Quique Setién, que hizo al Betis una maravilla y pues llegó al Barça y también se lo fundaron. Entonces, a lo mejor la culpa no es que sea solo de Xavi. Bueno, dicho esto, pues bienvenidos a su casa, bienvenidos a Compe de Polémica. Y como siempre, pues sabéis que si le dais al botón de like y al botón de suscribirse, pues me ayudáis a seguir creciendo en esta plataforma llamada YouTube. Y no os cuesta nada y pues mira, pues conseguís que este canal se expanda y llegue a más gente. Bueno, dicho esto, yo el problema tal y como lo veo es de base, es de raíz. Es que el Barça es de los socios, que esto no es un problema en sí mismo, pero lo que desencadena después sí, provoca unos efectos colaterales. Y es que, a ver, obviamente si es de los socios son los que ponen al presidente mediante votaciones, mediante elecciones. Y claro, ¿qué pasa? Que entonces estos presidentes cuando hacen su campaña, pues como en política, ¿no? ¿Qué hacen? Pues decir o proponer ideas que los socios quieren para ser elegidos. Claro, este es el problema un poquito de la democracia, ¿no? Que se hace mucha demagogia. Entonces, lo que vende en el Barça es ser fiel a este estilo, ¿no? Al estilo del tiki-taka, mantener la esencia del tiki-taka, etcétera, etcétera. Que yo por una parte, pues obviamente lo entiendo, y es que cuando llegó Guardiola se instauró este modelo ya conocido y famosamente conocido como el tiki-taka, que es lo que trajo la gloria al Barça. El Barça antes del tiki-taka, antes de Guardiola, si no me equivoco, tenía 2 Champions, que eran la de 92 y la del 2006. Y claro, lleva Guardiola, lo revoluciona todo y el Barça pues gana 3 Champions y luego la de Luis Enrique, me parece. No estoy seguro, pero creo que el Barça ahora tiene 6 Champions. Entonces, claro, viene una época gloriosa y entiendo que el socio, el abonado del Barça, pues diga, oye, aquí que se mantenga el tiki-taka, que es lo que nos ha hecho grandes. Y si el tiki-taka funciona, el Barça funciona. Pero bueno, yo lo que creo que, claro, a partir de aquí, pues estos presidentes generan una demagogia, que no es demagogia porque ellos realmente se lo creen. Pero claro, es que el tiki-taka de Guardiola pues tenías unos jugadores acorde para hacerlo. Tenías, por ejemplo, yo creo que una de las piezas clave, por ejemplo, era Busquets, que servía de engranaje, ¿no? Entre pues, las partes más delanteras del campo y las partes defensivas. Que claro, a día de hoy, por ejemplo, el Barça no tiene esa posición cubierta de esa manera. Es que lo de Busquets, yo creo que para volver a ver un jugador así, vamos a tener que esperar muchos años. Entonces, practicar el mismo fútbol que practicaba Guardiola, pues es muy complicado. Y el Barça pues tiene un problema, como digo, de identidad en ese sentido. Porque claro, el entrenador que viene ya viene condicionado a que el entrenador se tiene que adaptar al estilo. Aunque los jugadores sean otro tipo de jugadores que tengan que jugar a otra cosa, el entrenador se tiene que adaptar al estilo y no puede ser fiel a sí mismo. Y esto es lo que pasó, pues, por ejemplo, con Ernesto Valverde. ¿Y por qué digo el ejemplo de Ernesto Valverde? Porque, claro, a Ernesto Valverde le pedían pues, que el Barça fuese un equipo que tuviese la posesión, que tal, y pues no le funcionó, o al menos como ellos pretendían, que obviamente pues en el Barça se le exige al menos pelear por la Champions, claro. Pero mira, va Valverde al Athletic Club de Bilbao y hace maravillas, como decía antes. Entonces, claro, yo lo que creo es que tienen pues que pensar un poquito con la cabeza fría, ver de qué jugadores dispones y a partir de ahí pues ver en qué panorama está el fútbol actual, que no es un fútbol como el de hace 10, 15 años. El fútbol ha evolucionado mucho y ha evolucionado para físicamente necesitar un equipo mucho más portento. Y el Barça a día de hoy, pues por ejemplo, hace una presión muy arriba y no creo que tenga los jugadores para aguantar los 90 minutos al 100%. Y se ha visto, por ejemplo, el otro día con el Villarreal, que el Villarreal pues en 10-15 minutos pues le da la vuelta a un partido que el Barça tenía ganado. Y ahora lo que me refiero es eso. El Madrid, por ejemplo, ficha a Tchouaméni, Camavinga, que en el medio campo te aguantan físicamente pues los 90 minutos, de revulsivo pues te dejas a Valverde a lo mejor o a Camavinga, y cuando salen pues aguantan los 90 minutos y al Barça esto pues le cuesta. Entonces, claro, lo que decía Guardiola pues hacía muy bien la presión tras pérdida y es lo que Xavi intenta inculcar, por ejemplo. Y a lo mejor no puedes hacerlo ahora, a lo mejor no puedes con estos jugadores hacer una presión tras pérdida
durante los 90 minutos. Obviamente, a lo mejor durante tramos del partido sí, ¿no? Por ejemplo, pues está guay los 10-15 primeros minutos salir a morder, presión tras pérdida, y que el rival, pues a partir de ahí te coja un poco de miedo. Pero claro, 90 minutos Pedri aguantándote a una presión tras pérdida, o Gundogan, o el propio Lewandowski no te aguanta 90 minutos en una presión tras pérdida. Entonces, claro, aquí es donde yo me vengo, ¿no? Que igual el problema es, pues, intentar renovar el estilo. Claro, hay momentos que, por ejemplo, el Barça no es, por plantilla, no es el mejor equipo de Europa. Sinceramente lo digo. Entonces, hay momentos que igual tienes que echarte un poquito más atrás, replegar, saber que te dominen en algún momento. Y en el Barça parece que cuesta aceptar eso, cuesta aceptar esto, ¿no? Obviamente vienen, pues, lo que decía, esto es, pues, la identidad que tenían antes, pues, con Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Villa, los Puyol, los Piqué, etcétera, etcétera. Pues, obviamente dominabas todo el partido y claro, y yo entiendo, o sea, entiendo de dónde viene todo este sentimiento, pero pues el fútbol evoluciona, el equipo y los jugadores evolucionan, y yo creo que deberían adaptarse un poquito más a la plantilla que tiene. Bueno, quería hacer un vídeo corto, podría seguir hablando, incluso podría hablar, pues, tácticamente de cómo el Barça se organiza para demostrar, pues, en un partido lo que hablo de la presión tras pérdida y todo, pues, defensivamente lo mal que se colocan a veces. Pero bueno, quería hacer esta reflexión. Básicamente es que se entienda que el problema un poco viene de que el Barça es de los socios, entonces quieren que el tiki-taka siga triunfando, pero bueno, este es el razonamiento. Poquito más que comentar, yo creo que se me ha entendido bastante bien. ¿Cuál es tu opinión? Te leo aquí abajo en la caja de comentarios. Me gustaría ver qué opináis vosotros sobre el estilo del Barça. Así que bueno, yo me despido, nos vemos.